Vamos a lo que vinimos. Entendiendo lo que Dios quiere hacer con nosotros, entendiendo lo que Dios ha hablado. Hoy vamos a comenzar la introducción a una serie que va a marcar mi vida primero y la vida de nuestra iglesia. La serie se llama Yo soy la iglesia. Diga conmigo, yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Y esta es una serie de enseñanza basada en Apocalipsis y en las 7 iglesias que menciona el Apocalipsis. Entonces todos los domingos vamos a ir por una iglesia y vamos a aprender de esa iglesia. Hoy vamos a empezar con la introducción. Y cuando usted termine esta serie, no cuando la termine, en el proceso de la serie vamos a ir entendiendo qué es la iglesia y cómo es hacer iglesia. ¿Está bien? ¿Van conmigo? Entonces, quiero dejar algo para el principio, para el saque, como uno dice. Julián, si me dan monitores un poquito, pues me ayuda. Mire esto. La iglesia, como les decía, no tiene que ver con las estructuras. Todos decimos, voy para la iglesia. Allí en la iglesia. No, esto es un local que si usted no está aquí, no es nada. Si usted no está en este lugar, es lo mismo que estuviese el ¿qué? ¿Cómo era lo de seguro? Seguro compulsorio. Si usted y yo no estuviésemos aquí, si aquí no se predicara la palabra del Señor, esto sigue siendo un mero local con varias paredes. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un grupo de personas que se reúnen con ideas iguales a servir un mismo Dios. La definición dice lo siguiente, dice que la iglesia o la palabra eclesia es una palabra compuesta de ek o ek, que significa salir de un lugar a otro, y la palabra kaleos, que significa llamar. Entonces, la palabra iglesia, se los voy a decir en una más o menos definición que yo di, es que la iglesia es un grupo de gente llamada a salir de un lugar, vamos a ponerle entre paréntesis, del mundo hacia Dios. Entonces, la palabra iglesia somos usted y yo, saliendo de nuestras costumbres, de lo que nos ha enseñado el mundo, saliendo de nuestro pasado, aceptando un llamado a salir de ahí hacia una vida en Dios. Esa es la iglesia. Entonces, pues, la iglesia no es esto. La iglesia es usted y yo. De hecho, la iglesia no es la pastora sola. La iglesia es la pastora, yo, Yachira, todos ustedes. Hasta Julio. Tenía que, hace tiempo que no lo sabe. Entonces la iglesia, por definición, es un grupo de personas que son llamadas a salir de un lugar a otro. ¿Estamos conmigo? ¿Están conmigo? Entonces cuando usted dice yo soy iglesia, podemos decirlo de esta manera: yo soy iglesia cuando estoy con otros adorando a Dios en un mismo sitio, en un mismo pensar. Yo soy iglesia cuando me reúno con mi gente, con mi comunidad. Yo soy iglesia cuando adoro a Cristo o adoro al Padre en comunión. Por eso nosotros hablamos mucho de comunidad. Diga conmigo, comunidad. Eso es la iglesia. Es una comunidad, es una asamblea de gente. ¿Está bien? Hay predicadores que dicen, tú eres la iglesia. Sí, tú solo no eres nada. Cuando tú te unes con nosotros, cuando yo me uno con ustedes, cuando nos unimos juntos, entonces formamos la iglesia de Jesucristo. Si usted solo en su casa no hace iglesia, eso es para los que dicen, yo no me congrego porque es que aquí está Dios, yo creo en Cristo, yo qué sé yo. Sí. Quizás vas a ser salvo, pero no estás cumpliendo la mitad de la Biblia. Porque no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. No te estás congregando, no estás sirviendo el cuerpo de Cristo, no estás haciendo nada. Entonces, la iglesia se establece los domingos cuando todos ustedes entran por la puerta. ¿Están conmigo? Número 2, la palabra Apocalipsis.
Voy a darle esas definiciones de introducción a donde vamos. La palabra apocalipsis significa quitar un velo. No sé si alguien me ayuda y me apaga todas las luces. Apaga esta, apaga todas las luces. Apágaselas también. Apágame esta, Julián, todas. Y apaga lo de las luces de atrás también. Los de las cámaras me perdonan. Y los niños allá empiezan a gritar fuerte. Cuando usted está en oscuridad, usted no ve muchas cosas. Cuando usted está en oscuridad, usted no ve muchas cosas. Les regalo un principio. No significa que las cosas no estén ahí. Significa que usted no las está viendo. Entonces usted vive una vida caminando por lo que usted ve. Eso es su realidad. O sea, usted ve algo, usted dice, eso existe. Pero cuando usted no se da cuenta de muchas cosas, usted no tiene la revelación o todavía tiene un velo, por lo tanto no ve ciertas cosas. ¿Sabe lo que es la revelación? Prenda las luces. Esto es revelación. Porque hay luz, usted comienza a ver cosas que antes no veía. Un velo fue quitado, por lo tanto ahora usted comienza a ver cosas que no veía. Entonces, cuando usted escucha un predicador, tengo una revelación, no significa que él trajo algo nuevo del cielo. Si tuviese Derek, le decía un código nuevo. No fue que él trajo un código del cielo. Yo me río con esos predicadores, pero eso es otro tema. No es que él estableció algo nuevo, es que Dios le mostró algo que él antes no había visto. Entonces la revelación lo que significa es que había algo que iba a acontecer o había algo que estaba sucediendo que de momento Dios decide mostrarlo. Siempre podemos decir que usted no busca a Dios, Dios se le revela a usted. Usted no encuentra a Dios, Dios se le revela a usted. Usted no encuentra a Dios, Dios se le revela a usted. Dios se deja ver de usted. De hecho, hay predicadores que dicen que en su misma humanidad usted no buscaría nunca a Dios. Dios a través del Espíritu Santo hace la obra y pone ese querer para que usted lo busque a Él, para que usted anhele estar en Él. O sea que nunca se trata de lo que nosotros queremos. Porque en nuestra humanidad caída lo que nos gusta son las pachangas. ¿Esa palabra es mexicana? Las pachangas. Chancocho. ¿Qué dijo María? ¿Qué dijo María? El pitote. No sé qué significa, así que no me atrevo a decirlo. Pues eso es el pariseo. Ok. Está bien. Pues eso mismo. Entonces, cuando el padre decide revelarse a sus hijos, significa es que no es que yo comienzo a ver algo nuevo, sino que hay algo existente que de momento lo comienzo a entender. Entonces, cuando usted está leyendo la escritura y usted dice, esto no lo había visto, esto no lo había entendido, es que el Espíritu Santo te lleva al entendimiento y por tanto te es revelado algo, un misterio, algo que no entendías, una enseñanza, una doctrina, etc. ¿Vamos conmigo? Entonces, vamos a comenzar a estudiar un poquito el libro de Apocalipsis. Pueden buscar su Biblia en Apocalipsis capítulo 1. Esto es algo que por muchos años, mucho tiempo, de hecho en la pandemia, quería hacer, pero por alguna razón pues no lo pude hacer. Entonces, estos próximos domingos van a ser domingos de enseñanza. Domingos donde vamos a coger la escritura, nos vamos a escudriñar la escritura, vamos a entender la revelación de la revelación, ¿verdad? Porque Apocalipsis significa revelación, un velo quitado. Apocalipsis es el último libro de la Biblia.
¿Todos lo saben? Entonces, vamos a Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Voy a leerlo otra vez. Dice, la revelación ¿de quién? De Jesucristo. No es la revelación de la novela, no es la revelación de la nueva sensación, no es la revelación del artista. Es la revelación de Cristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. ¿Van conmigo? La revelación de Cristo que Dios le dio para que se la enseñara, para que la escribiera, las contara a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Nosotros. Dice, las cosas que deben suceder pronto. Entendiendo que en Apocalipsis habla cosas que están sucediendo, pero también habla de cosas que van a suceder. Dice, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. En otras palabras, una de las cosas que Juan está diciendo es que un ángel, Dios, ¿verdad?, la envió por medio de un ángel a su siervo Juan. Hay gente que dice que este es Juan el evangelista, de los libros de los evangelios. Pero hay gente que dice que no, que puede ser otro Juan. Pero eso básicamente para lo que queremos trabajar hoy no tiene relevancia. Dice, número 2, dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. En otras palabras, Juan está diciendo, yo soy una persona que es testigo de la palabra de Dios. Por tanto, yo soy una persona, él se establece como alguien que está dando testimonio de la palabra, que está administrando la palabra, que está llevando el mensaje. Ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Diga conmigo, lee y oye. En este caso, ¿quién está leyendo? Yo. ¿Y quién está escuchando? Usted. Entonces esto era algo que se hacía en las sinagogas antes. Era que la persona encargada sacaba el rollo y comenzaba a leer, y los demás escuchaban lo que él estaba hablando o estaba leyendo. Entonces el apóstol, el vidente Juan está diciendo, bienaventurado el que lee y el que oye la palabra de esta profecía. Entonces ya te está dando el contexto específico de qué es lo que tú vas a escuchar y lo que tú vas a leer. Vas a escuchar y a leer una profecía. Para que tú vayas entendiendo, en el momento en que tú vas a leer el texto, tú tienes que entender dónde cae ese libro, en qué categoría cae. Si es una carta pastoral, si es un libro histórico y si es una profecía. Porque cuando tú lo lees sabiendo y entendiendo lo que es, lo puedes ajustar correctamente e interpretar. Dice, y guarda las, dice, los que oyen las palabras de esta profecía y guarda las cosas que ella está escrita, en ella escritas. Porque el tiempo está cerca. Diga conmigo, el tiempo está cerca. Verso 4 dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Diga conmigo, 7 iglesias. Estas 7 iglesias existían literalmente, eran iglesias de verdad, que estaban en Asia Menor. Asia Menor hoy se conoce como Turquía. ¿Están conmigo? Entonces eran 7 iglesias que de alguna manera estaban conectadas cerca y hacían como un redondel unas de otras. Entonces cuando Juan está hablando o está recibiendo una profecía para unas iglesias que estaban en su contexto, que Juan conocía de esas iglesias y conocía lo que estaban pasando en esas iglesias. Dice, gracia y paz a vosotros. Y aquí viene una palabra bien importante, escuche esto. Dice, gracia y paz a vosotros del que, diga conmigo, del que es. Diga conmigo, del que es. Del que era y que era y que era y que ha de venir. Voy a leerlo otra vez. Dice, gracia y paz a vosotros del que es, diga conmigo, del que es y que era y que ha de venir. Entonces Juan está dando un saludo y está diciendo, reciban gracia y paz
Y entonces hace esta palabra, dice esta palabra, del que es, del que era y el que ha de venir. Esos tres espacios hablan de la eternidad de Dios. Ya conmigo, eternidad. Les voy a dar un principio. Usted no sirve un Dios que tiene un tiempo o una fecha de expiración. ¿Va conmigo? Usted no sirve un Dios que antes estaba pero ahora no está. ¿Está conmigo? Ay, ustedes están... Yo debo estar cansado, pero ustedes están más cansados que yo. Usted no sirve a un Dios que era pero no es, como todos los demás dioses que las religiones celebran. Todos están muertos, diga conmigo, muertos. Pero nuestro Dios no tiene principio, diga conmigo, no tiene principio, no tiene final. Entonces nuestro Dios no comenzó a existir, sino que nuestro Dios es, por lo tanto, siempre ha estado. Por lo tanto, lo que Dios hizo en el pasado lo puede hacer ahora en el presente. Por lo tanto, el poder de Dios que estaba en el pasado está ahora en el presente. Por tanto, lo que Dios hizo en la vida de mucha gente, hoy lo puede hacer contigo, porque su poder no ha terminado. ¿Cuántos dan gracias por tener un Dios que sobrepasa el tiempo y el espacio? Entonces la gente dice, ay, pero ¿y dónde está su Dios? Porque la mentalidad finita, diga conmigo finita, porque no es infinita, nuestra mentalidad finita, o sea que tiene límite, quiere encasillar a Dios como nosotros mismos. Entonces usted se cree que Dios, qué sé yo, tiene los mismos zapatos que yo, carga chaqueta, tiene el mismo recorte que yo. Entonces, los que cogemos a Dios estamos diciendo, Señor, tú eres como nosotros. Porque tu palabra en el libro de Génesis dice que tú no hiciste imagen y semejanza, o sea que yo me parezco a ti. Entonces cogemos a Dios y lo encajonamos en una figura y le damos forma. Y cogemos a Jesús y le ponemos pelo largo, así le ponemos barbita. Y si Jesús era calvo, se recortaba como nosotros, ¿qué pasó? Si usted ve el History Channel, ponen a Jesús calvo. Pero eso es otro tema. Y negrito, tostado. Entonces, cogemos a Jesús y lo encajonamos. Por eso tú ves, escuche esto, por eso tú ves que todos los dioses que la mitología crea son dioses parecidos a ellos. Algunos le ponen cara de cuervo, no sé, pata de caballo y todas esas cosas. Porque quieren encajonar a sus dioses basado en lo que ellos ven. Pero nuestro Dios es un Dios que es espíritu. Nuestro Dios es un Dios que es grande. Entonces no lo podemos encajonar en lo que usted y yo vivimos. Nuestro Dios no se sujeta al tiempo y al espacio. Ay, Dios mío. Me falta una semanita más en México. Mira esto. Entonces, Juan primero comienza a hablar de la eternidad del Dios por el cual está escribiendo. En el versículo 4 dice, esto es interesante, dice, y de los 7, ¿están conmigo? Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Van conmigo? Verso 4 dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Ya les dije que eran 4 iglesias literales que existían. Gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir. Dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Pastor, ¿qué es eso? 7 espíritus. O sea, Dios está y tiene 7 espíritus ahí al frente de él. No. Cuando tú lees el contexto, tú te das cuenta que el vidente Juan está haciendo está utilizando el libro de Isaías para mostrar algo. ¿Y sabe lo que está mostrando? A la persona del Espíritu Santo. Diga conmigo, Espíritu Santo. En el libro de Isaías, capítulo 11, verso 2, dice lo siguiente. No lo busque, anótelo por ahí. Cuando habla de estos espíritus, dice 7 espíritus. Diga conmigo, 7 espíritus. Isaías, capítulo 11, verso 2, dice lo siguiente. Dice, y reposará sobre él
el espíritu de Jehová, 1, el espíritu de sabiduría, 2, el espíritu de inteligencia, 3, espíritu de consejo, 4, espíritu de poder, 5, espíritu de conocimiento, 6 y temor de Jehová, 7. Una profecía de Isaías sobre Jesús decía que y reposará sobre él, y habla estos 7 espíritus. Por esos 7 espíritus es el Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Entonces, primero Juan comienza a hablar de la eternidad del Padre. Segundo, habla de los 7 espíritus, que habla del Espíritu Santo. Y el verso 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Wow. Entonces ya Juan dice, reciban gracia y paz del Padre, del Espíritu Santo, y ahora viene con el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Cristo. ¿Están conmigo? Dice, y lavó nuestros pecados con su sangre. El 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Esto está bien raro porque si usted lee el Antiguo Testamento, un rey y un sacerdote no eran lo mismo. Un rey tenía gobierno, tenía autoridad, decía esto y eso se hacía. Mas sin embargo, un sacerdote era el que ofrecía sacrificio a Dios. ¿Están conmigo? Les cuento algo. Un rey no podía ofrecer sacrificio a Dios, tenía que ser el sacerdote. Porque los sacerdotes eran escogidos para algo específico. En otras palabras, no todo el mundo podía ser sacerdote. No todo el mundo podía ser sacerdote. Sí, todo el mundo podía ser rey, pero no todo el mundo podía ser sacerdote. Mas sin embargo, cuando Juan está hablando, dice, nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Sabe lo que le pasó a un hombre llamado Urías? Se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Dice la historia que Dios puso una gracia, que comenzó a conquistar un montón de cosas, que se hizo grande. ¿Y sabe lo que hizo? Dice que se creía tan grande que entró un día con incienso a ofrecer sacrificio al Señor, ofrenda. Y dice la historia que ese rey entró al templo con el incienso en la mano. Y dice la historia que habían 80 sacerdotes que se le fueron detrás. Y cuando el rey entra, dice la historia que los sacerdotes dijeron, hey, ¿para dónde tú vas? Ya conmigo, ¿para dónde tú vas? No diga diga, ¿para dónde tú vas? Usted no venga a hablar como español, usted hable como boricua. Dijeron, ¿para dónde tú vas? Tú sabes que tú no puedes ofrecer sacrificio porque eso es algo que solamente nos pertenece a los otros. Los de la tribu de Aarón. Dice la historia que mientras él estaba con ese incienso para levantar sacrificio y los sacerdotes lo estaban confrontando, ¿sabe lo que pasó? Le dio lepra. Y dice la historia que salió, lo echaron y salió corriendo. En adición, la historia dice que nunca más pudo ser rey, sino que se quedó en una casita escondido allá, retirado. Y su hijo tuvo que tomar el reinado. Eso era en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento usted no podía acercarse a Dios. Tenía que ser escogido. En el Antiguo Testamento su rol lo determinaba de dónde usted nacía, de qué tribu usted era. Mas sin embargo, Juan está diciendo, ahora en Cristo usted puede ser rey y puede tener acceso al Padre. Usted puede ser rey, gobernar y también puede entrar a ofrecer sacrificio. Ustedes están flojos hoy. Reyes y sacerdotes. Ya conmigo, reyes y sacerdotes. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Su Padre, dice, a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El verso 7 dice, he aquí que viene con nubes. He aquí que viene con las nubes. Diga conmigo, con las nubes.
Una cosa es en las nubes y otra cosa es con las nubes. Pero es otro tema. Entonces, dice, y todo ojo le verá. Y todo ojo le verá. Entonces tú te haces esto va a romper 2 o 3 esquemas acá. Tú te haces la vista panorámica y tú dices, ok, cuando Cristo venga, todo el mundo va a ver a Cristo viniendo del cielo. No. Tenemos que darle un poquito más de interpretación a otros textos. Hay varias escuelas en esto. Yo creo en el arrebatamiento. Lo que significa es que usted y yo vamos a estar aquí hoy y de momento vamos a ascender al cielo. Obviamente dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, el apóstol Pablo hablando, y nosotros seremos levantados, o sea, seremos transformados, ¿verdad? Y nos encontraremos con él en el cielo. Cuando tú lees el texto también de Lucas, cuando habla de que Jesús ascendió y el ángel le dice, ustedes pronto se van a reunir con él en el cielo. Entonces tú comienzas a entrelazar y tú dices, ok, ¿qué va a pasar? Es que primero, nosotros nos vamos a encontrar con Cristo en el cielo. Esa no es la segunda venida de Cristo. Todavía, diga todavía. Escuche esto, si usted está enredado ahora mismo, no se vaya de aquí enredado, usted me pregunte, usted hablamos y qué sé yo. No vaya a decir que yo estoy haciendo, que si esto es algo que usted no sabía, si esto es algo que usted lo ve de una manera distinta, lo hablamos ahorita, ¿está bien? Porque vivimos, qué sé yo, como que escuchando lo que otros dicen y no nos sentamos a analizar el texto. Entonces, hay escuelas que dicen que no existe ningún arrebatamiento, sino que vamos a pasar la tribulación y la gran tribulación, que son 7 años, y que entonces Cristo viene. Hay gente que dice no, en medio de la tribulación, que son 3 años de paz y 3 años de gran tribulación, ahí nos vamos. Y hay escuelas que dicen no, Dios no nos va a dejar pasar por la tribulación ni la gran tribulación. Dios va a hacer como hizo con Noé. Antes de que todo se dañe, nos va a llevar. Los va a guardar. ¿Está bien? Y verá, y hay textos para sustentar esas tres escuelas. Entonces, pues, yo soy de los que creo que yo me voy con él, me voy con él. Así es, ¿no? Ese no era el tono, pero voy terminando rápido. Mira, entonces, nos vamos con Cristo, nos encontramos en las nubes. Esa no es la segunda venida. ¿Está bien? Dice, entonces ahí lo vamos a ver. ¿Cuántos van a ver a Cristo en las nubes? ¿Cuántos se van a encontrar con él? Si usted no se va con Cristo, pues no lo vea, ya usted. Yo lo quiero ver. Y entonces en su segunda venida es cuando la iglesia se une y viene para lo que se llama la batalla del Armagedón. ¿Cuántos vieron la película? Entonces es un momento donde Cristo se establece y viene para hacer guerra contra las naciones y las naciones se unen para hacer guerra con él. Tengo una noticia antes que se la digan. Nadie le va a ganar. Spoiler alert. Cristo gana. Y entonces ahí dice, ok, ya la iglesia lo vio. Hay un pastor que admiro mucho, Matiel Narváez, que dice, cuando dice la palabra todo ojo le va a ver, una de las cosas que está diciendo es que cuando venga el Armagedón y las naciones se reúnan para pelear con él, los que estén ahí lo van a ver. La iglesia cuando esté en el cielo lo va a ver. Entonces, no, estudia esto un poquito, pero no necesariamente es un hecho en el libro que habla el libro de Apocalipsis, donde todo el mundo va a ver a Cristo. No, la iglesia se va antes de eso, ¿está bien? Ok, vamos con eso. Entonces dice, no sé ni dónde estoy, dice 7. He aquí que viene en la nube y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y los que le traspasaron, diga conmigo, y los que le traspasaron. Dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Cuando habla de los que le traspasaron, está hablando del pueblo judío, que fue quien los traicionaron, que los llevaron a la muerte. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Dice, sí, amén, yo soy el alfa y la omega,
principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir. Vuelve a repetir lo mismo, dice el Todopoderoso. Diga conmigo, Todopoderoso. Ay, Cristo, ponte de pie. Me faltan todavía, ni va por el 8, son 20, me faltan 12. Escuche esto. Cuando nosotros aprendemos a conocer a Dios correctamente y a conocer su palabra y a conocer quién verdaderamente Él es, cambia nuestra forma de relacionarnos con Él. ¿Están conmigo? Cambian, si puede subir Brian y los muchachos. Cuando nosotros verdaderamente reconocemos quién es Él, conocemos su verdad, conocemos su palabra, cambia la forma en que nos relacionamos con Él. Entonces hoy se supone que diéramos la introducción, pero no me va a dar tiempo. Pero para mí es importante que usted entienda este texto antes de entrar en las iglesias. Porque la realidad es que el libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis es un libro que la gente se ha metido como en un libro de muñequitos. Porque la realidad es que el vidente Juan, cuando comienza a hablar, comienza a contar las cosas que él está viendo y compararlas con cosas que él conoce. Por eso es que de momento usted está leyendo el Apocalipsis y usted dice, yo estoy en el Cartoon Network, yo estoy viendo una película de muñequitos. Y la realidad es que en todas las cosas, o la mayoría de las cosas que están ahí, que Juan las anima y le pone títulos y le pone nombre de cosas, no necesariamente es eso que usted está viendo literalmente. ¿Está bien? Entonces, si usted y yo estamos profesando una fe en espera de la segunda venida de Cristo, tenemos que estar claros. En espera de esa esperanza, cuando Cristo le dijo a sus discípulos, yo me voy por un tiempo, voy a preparar morada, pero regreso por ustedes. Si usted está aquí, usted tiene que creer en eso. Si usted no cree en que Cristo nos viene a buscar, usted está descarriado 400 veces. Si usted está acá y usted está perseverando en esta fe, nuestra mayor esperanza no es que vamos a hacer tesoro en esta tierra, es que Cristo nos viene a buscar. Es que nos vamos a ir con Él y vamos a volver a la intención original del Padre, donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde no hay tantas cosas que el ser humano ha creado, donde no hay maldad. Entonces, mientras esperamos por esa promesa, tenemos que ser la iglesia que Él espera que seamos. Tenemos que ser la iglesia que Él desarrolló e impulsó en los discípulos para que establecieran. ¿Saben qué? Cuando yo veo la iglesia de hoy, del siglo XXI, y la comparo con el siglo I, el 90%, por decir un número, de las cosas que se hacen no se hacían antes, o se hacían de una forma diferente. Hemos cambiado el significado de las cosas. Hemos hecho cosas que nos parecen bonitas hacer, porque creemos que eso va a atraer gente, porque creemos que eso le va a agradar a la gente. Pero ¿qué tal si dijéramos, Señor, ¿cuál es el modelo de iglesia que tú quieres en este tiempo? ¿Cuál es el modelo de iglesia? ¿Cómo debemos hacer iglesia verdaderamente? ¿Qué tal si volvemos a traerle a Juan el Bautista y removiéramos de los flyers a los profetas de fuego? Yo creo que la iglesia no se llenaría. ¿O saben qué? Yo creo que la iglesia se llenaría en los que verdaderamente quieren el reino.